Estimado Germán, comento tu trabajo mediante este video. Lo que tenemos que hacer en este trabajo está aquí, me parece claramente explicado. La idea es realizar un árbol de problemas en función de los elementos que tú vas a trabajar para tu proyecto. ¿Okay? En este caso desarrollando esta metodología de marco lógico. Hay algunos elementos que veo que me parece que has reformulado con respecto al trabajo anterior. En todo caso, como siempre, cualquier corrección que se comente aquí o cualquier adición que tú quieras hacer, se puede hacer sin ningún problema para el siguiente trabajo. Entonces, el proyecto que quieres trabajar o el título es la mejora del sistema de transporte carretero de carga en la zona de puertos del Gran Rosario en Argentina. ¿Okay? Tienes incluso el enfoque de gestión que estarías aplicando, mejor dicho, el enfoque que vas a utilizar para el análisis del entorno. Pues se pueden utilizar múltiples, tú has elegido este, me parece adecuado para tu caso en particular. Entonces, todos estos elementos que planteas aquí tendrán sentido cuando les pongas nombre y apellido o cuando los relaciones o los aterrices directamente con el caso en particular que quieres trabajar. Entonces, veo que ya has hecho aquí tu análisis o tu identificación de actores, me parece correcto, ¿sí? Tienes mucha información y la idea es para facilitar el tema de la gestión. Cuando diseñes tu proyecto o cuando ya estés gestionando el proyecto, es importante que la información esté de manera muy rápida y fácil disponible para no solo para ti, sino para cualquier otra persona que forme parte de ese sistema de gestión del proyecto. Entonces, me parece bien que tengas toda la información, pero mi sugerencia es que utilices un cuadro para que esta información se haga más fácil de por ejemplo, en esta fase, en las diferentes fases del análisis de involucrados, tú has identificado muy bien a los actores involucrados, los has descrito, sabes dónde están, sabes qué hacen, etc. ¿Ok? Ahora, es importante para que eso se pueda aplicar mejor a tu sistema de gestión del proyecto. La primera columna está claramente identificada, ya la tienes. Ahora, es importante que, por ejemplo, identifiques el grado de intervención de estos involucrados. Por ejemplo, ¿se van a oponer o van a apoyar el proyecto? ¿Sí? Eso lo tienes que decidir tú en función del análisis que ya has hecho previamente. ¿Cuál es el grado de poder? ¿Cuál es el grado de poder que esos actores tienen para intervenir en el proyecto? ¿Sí? Pueden limitarlo o pueden darle mayor impulso, etcétera, en función también de esos intereses de esos involucrados. Este involucrado, ¿qué cosa quiere en general? ¿Sí? O sea, conoces a tu actor, conoces a conoces sus roles, ¿sí? Y también deberías de saber exactamente cuál es el objetivo de estas entidades y estas organizaciones. Valga recordarte también que cuando haces tu análisis de involucrados has encontrado muchas organizaciones. Esas organizaciones finalmente tendrás que coordinar con una persona en particular, ¿sí? O con un grupo de personas. Entonces, si trabajas, por ejemplo, con una dirección en particular de una organización o de una entidad pública en particular, esa dirección tiene un director o tiene un cuerpo de directores, etcétera, o tiene un gerente. Entonces, es importante que esa persona sea identificada con nombre y apellido, el teléfono de la persona, la forma de contacto con la persona, el correo electrónico, etcétera, ¿sí? Porque finalmente cuando el proyecto se esté gestionando, es importante que esa información esté fácilmente disponible. Sí, ¿cuál es la prioridad que le vamos a dar con nuestra gestión de proyecto a ese actor? ¿Sí? Prioridad alta significa que vamos a trabajar, ese actor es importante y vamos a trabajar continuamente con ese actor. Media es un actor importante, pero no tenemos demasiado contacto con ese actor. Y prioridad baja significa que el actor no es tan relevante y no necesitamos tener tanto contacto con el actor, pero finalmente eso se define en función de lo que tú quieras con tu proyecto y del poder que tenga ese actor para facilitar los objetivos que tengas con tu proyecto. Finalmente, las estrategias de intervención a este nivel es algo que no está planteado en tu análisis, pero es algo que tiene que hacerse definitivamente no solo al inicio del proyecto, sino durante la fase de diagnóstico, durante la fase de diseño y durante la fase de implementación. ¿Por qué? Porque los actores van a cambiar y de pronto también las estrategias o el modo de trabajar con esos actores puede cambiar.
¿sí? La idea es que identifiques cuáles son las pautas o lineamientos que debería tener la gestión de tu proyecto para aprovechar las fortalezas o algún elemento que ese actor pueda aportar al proyecto y así lograr con mayor facilidad los objetivos del proyecto. Entonces, este cuadro es importante que lo desarrolles, si no ahora, en el siguiente trabajo. Solo como un ejemplo, cuando vemos ese sector, municipios y comunas involucradas, hay una serie. Ahora, también tienes que pensar cuáles son los actores que realmente son relevantes para el proyecto, ¿sí? Actores que son legítimos para el proyecto. Legítimo significa que van a asumir cierto grado de responsabilidad con el proyecto. Entonces, eso finalmente lo deciden los gestores del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de San Lorenzo, estamos hablando de San Lorenzo, el municipio sí, pero qué área en el municipio, quién es la persona responsable, etcétera, porque finalmente tenemos que coordinar con esas personas o áreas en particular. Ok, veo, hay mayores actores aquí. Ahora, cuando vemos el tema de identificación de problemas, has identificado una serie de problemas que me parece correcto. Ahora, recuerda que siempre un problema se define como cuál es el problema, por ejemplo, problemas de congestionamiento y bloqueo de las vías terrestres. Ese es el problema, ese es el qué, ¿sí? Pero un problema real o un problema para trabajarlo en esta metodología de marco lógico tiene que plantear más allá del qué, ¿sí? Porque solo como qué es un enunciado, todavía no es real. ¿Quiénes sufren ese problema y dónde, al menos? ¿Sí? De esa manera esto se convierte en un problema real que puede ser susceptible de mayor análisis, ¿sí? Reducida transitabilidad de los vehículos de emergencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde y quiénes se ven afectados? Cruces con alta tasa de siniestralidad, ¿dónde ocurren esos de pronto de una manera aproximada? ¿Sí? Imagino que en un diagnóstico posterior con mayor detalle se puede eso plantear, ¿sí? También valga la... a eso lo voy a decir en un momento. Entonces, para todos los problemas que tú has identificado a este nivel, se identifica qué es el problema, quiénes se ven afectados por el problema, cómo se ven afectados por el problema, dónde, ¿sí? Eso tiene que estar claramente identificado en cada enunciado que tú identificas como problema, ya sea problema central, causas o efectos. Entonces, lo que deberíamos de tener es algo como esto, ¿sí? Definir un problema central en función de una serie de criterios que ya hemos visto en las guías o que puedes revisar en las guías, ¿sí? Como por ejemplo, cuántas personas se ven afectadas por ese problema qué tanto afecta a la calidad de vida de estas personas, ¿sí? Cuál es el área que se ve afectada por ese problema, si mientras más grande sea, el problema será mayor. ¿Sí? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos para resolver ese problema? Son elementos, criterios que nos van a ayudar a identificar cuál es el problema central, el problema principal. ¿Sí? Entonces, una vez que identificamos ese problema central dentro de los diferentes elementos que tú ya has identificado, nos preguntamos cuáles son las causas, ¿sí? De ese problema por qué ocurre, y a su vez también sus subcausas. Y ese problema central tendrá una serie de efectos que también se van a identificar a este nivel. Y la idea es tener algo como esto, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo muy simple de un proyecto real que se realizó hace bastantes años. Entonces, el problema central se está definiendo aquí como bajo nivel educativo de estos alumnos, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Y dónde? ¿Okay? Entonces, mientras mayor precisión haya, mejor. Valga decir también que a ese nivel estas causas no están con tanto nivel de especificidad como este problema central, pero sí es importante mencionar que debería de serlo, debería de ser esto mucho más específico. No lo hice por cuestiones de espacio y tiempo, pero tú debes de reconocer que a ese nivel todo debería ser con la mayor claridad posible y especificidad posible. Entonces, ¿por qué hay este bajo nivel educativo? Porque el sistema educativo es ineficiente, porque las condiciones son poco favorables para el estudio, y etcétera, ¿sí? Seguimos con el análisis así. El sistema educativo ineficiente, para quiénes, dónde, etcétera, ¿ok? Lo mismo a ese nivel. Y luego el siguiente paso, y después los efectos, y el siguiente paso es identificar qué áreas son realmente en las que podemos intervenir. Por ejemplo, podemos intervenir solo a este nivel y no a este. ¿Por qué? Porque los recursos que tengamos o que tendremos siempre serán limitados y
lo importante de un proyecto es que se focaliza en elementos que se van a resolver sí o sí. Es preferible plantear ciertos elementos que sabemos que vamos a poder o con una mayor probabilidad de resolver que tratar de abarcar mucho y no resolverlos en su totalidad o hacerlo de manera deficiente. Ok, lo que te quería comentar con respecto al diagnóstico. Según mi experiencia, y es una sugerencia, una vez que hayas hecho tu diagnóstico preliminar, vas a pasar a la etapa del árbol de problemas que tenemos aquí. La idea que yo planteo es que cada elemento que tú has identificado a este nivel, a nivel de causa, problema central y efecto, debe de servirte para que en un diagnóstico posterior más detallado se profundice en cada elemento. ¿Ok? O sea, cada elemento te va a servir para profundizar en tu diagnóstico porque finalmente el diagnóstico no es un diagnóstico del todo, es un diagnóstico de los elementos que te van a servir durante el diseño del proyecto y para su posterior gestión. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí con mis comentarios. Recuerda que esos elementos se pueden trasladar en el siguiente trabajo porque lo siguiente que nos toca hacer será el árbol de objetivos, y el árbol de objetivos obviamente parte del árbol de problemas que debería de ser trabajado con la estructura que acabamos de ver. ¿Sí? Lo pongo de esa manera porque es más fácil encontrar relaciones entre los diferentes elementos que ya has identificado aquí para que te sirva como elemento de gestión para el diseño del proyecto. La tarea que tenemos a este nivel en el foro, obviamente no la puedo calificar a este nivel, tiene que estar colocada en el foro para que yo pueda dar una respuesta. Mi Germán, nos vemos todavía en lo que nos resta de los trabajos. Hasta la vista.